Y ahí hay muchas cosas de liberación, de renovar la mente, de confesar los pecados. Son muchas cosas que Sí. tristemente nos enseñan. Y entra un poco la mentalidad tradicional de que uno va y se confiesa con el cura, pero eso no es confesar el pecado. Confesar el pecado es reconocer la basura que hay en mí que atrae los demonios. Y sacar esa basura, y cuando uno lo saca, pues se van los demonios. Claro. Y por eso muchos dirán, soy legalista porque yo le doy palo a Harry Potter, pero es que no se dan cuenta que eso le abre las puertas a los demonios. Lo que pasa es que no es un demonio, no es Megadeth. Claro, claro. Es un ángel vestido como ángel de luz. ¿Y tú crees que eso es el elefante en la sala, ¿no? Que los pastores no quieren... O sea, si yo quiero seguir viendo pornografía, pues si yo quiero seguir diciendo groserías, si ordeno en el nombre de Jesús todo espíritu de lujuria, sale, me tienen que obedecer. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en mí que el que está en esa persona. Entonces ese demonio se tiene que ir, pero afuera lo está esperando. Por eso Jesús dijo, vienen 7 peores y el postrer estado es peor que el primero. Pero dentro de lo grandioso que Dios ha sido contigo y el éxito que has tenido, me imagino que has tenido momentos duros. Como pastor afrontamos momentos duros. ¿Cómo sales de esos momentos? ¿Cómo los afrontas desde tu vulnerabilidad? ¿Qué ha sido lo más duro que te ha pasado y cómo lo has podido superar? Saludos muy especial, soy el pastor Miguel Errázuriz y bienvenido a otro Cara a Cara con el pastor Miguel. Hoy tenemos un invitado especialísimo, un amigo que conocemos de hace muchísimos años. Yo creo que los primeros congresos de adoración con una banda genial que tenía él y que todavía tiene, vino a Cartagena y recorrimos Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y ha sido un impacto siempre. Sabíamos que la mano de Dios estaba con él, que la presencia de Dios lo acompañaba. Está con nosotros nada más ni nada menos que mi gran amigo, el pastor de una de las iglesias más grandes en Latinoamérica, Andrés Corson. Yo le digo el Paul John Show de Sudamérica. Hola, pastor Miguel. ¿Qué tal? Qué ¿Cómo privilegio estar aquí en Cartagena. Cara a cara se llama. Cara a cara. Que me va a sacar todos los chiros al aire. Al aire, bueno. No, la verdad es que queremos que este espacio sea relajado, que los pastores puedan ser edificados con tu experiencia. Tú eres un referente en Latinoamérica y para mí siempre es motivo de orgullo tenerte en el buen sentido de la palabra, sino que también podemos ser edificados, que nos dé tips que nos puedan impulsar a seguir adelante en el ministerio. Yo conozco tu historia más o menos, me acuerdo de tus padres, de tus abuelos, de la vida, del ADN misionero que tienes. Pero ¿cuál es tu historia? ¿Cómo comenzó tu llamado, verdad? Mucha gente no sabe, ¿verdad? Yo creo que te vi en la iglesita ahí, por el día de los 3 elefantes, creo que era, ¿verdad? Esa era una iglesia donde yo estaba, donde estuve 17 años. Ajá. Desde que vinimos a Bogotá en el 75, y de ahí Dios nos sacó y comenzamos la iglesia nuestra en el 93. Porque yo te conocí con unos primos saxofonistas, una prima que cantaba. Era una banda que teníamos, no sé qué, sí. Bueno, y íbamos, recuerdo, a Quinta Paredes, a eventos por allá. Pero ¿cómo nació su presencia? ¿Cómo te hiciste o Dios te llamó al pastorado? ¿Cómo sentiste ese cambio de esa iglesia donde estabas a donde estás ahora? Pues yo creo que mucho de lo que soy es, como el Señor le dijo a los discípulos, ustedes están cosechando lo que no les costó nada. Y yo creo que muchos en Colombia estamos cosechando lo que no nos costó nada, porque fueron los misioneros que vinieron hace años los que les tocó muy duro. Y quizás cometieron errores, porque como fueron tan perseguidos por la iglesia tradicional, el cristianismo al comienzo se levantó atacando a la iglesia tradicional, y no creo que haya sido una estrategia buena, pero fue el resultado de que eso fue lo que les hicieron a ellos. Mi abuelito, y por ahí vi el libro aquí en la librería de la iglesia, él vino a Colombia en 1933. Ajá. Él vino soltero,
Oh, sí. Primero estuvo en Brasil. Dicen que vino casado, ¿no? Primero estuvo en Brasil, Patricio. sí, Patricio Sáenz, Sí, 5 sí, años. sí. Fue con otros 5 misioneros, mataron a 3 y 2 se fueron. Dios. Y camino a Inglaterra, porque aunque él es australiano, o era australiano, la sede de la misión de él era en Inglaterra. Al pasar por Panamá, le llamó la atención esa nación que estaba ahí cerca de Panamá, y descubrió que era en ese momento la nación más necesitada en todo el mundo. Y ahí Dios comenzó a poner ese deseo en él. Llegó en el 33 y con unos pocos misioneros, y le escribió a Inglaterra y dijo, ¿cuántos misioneros son mandados a cada? No. Les dijo, el próximo, a Colombia no, van a mandar 50 misioneros. Le dijeron, es imposible, sí. Eso no lo mandamos ni siquiera a todo el mundo. Sí. Pero eso que él profetizó se cumplió. Oh, sí. Entonces él vino y eran todos solteros, pero como necesitaban a una pareja para pues, ser los líderes de la misión, todos estaban orando, Señor, tráenos una pareja. Y en esas mi abuelita, que venía de Gales, ella venía del avivamiento de Gales. Sí. Wow, Evan Roberts. Sí, Evan Wow. Roberts. Entonces ella era una mujer, adoraba con una pasión, oraba, cuando ella oraba era... O sea, eso está en tu ADN. Sí, Viene- por el lado de mi abuelita, por el lado de mi abuelito no, él no era pentecostal. Oh, ¿no? En cambio mi abuelita sí. Entonces mi abuelita un día, pues una soltera, fue donde él y le dijo, porque todos estaban orando y él dejó de orar. Y ella le dijo, usted como el presidente o el líder de la misión debería estar orando. Digo, no, ya Dios respondió. Y ella dijo, ¿y qué respuesta ha dado? Dígale al Señor. Entonces mi abuelita se fue a orar y Dios le dijo, es que él se va a casar contigo. Oh. Y ella dijo, no, con ese Wow. cobarde que ni siquiera es capaz de decirme. Y luego, no sé si Dios le dijo a ella o si él le dijo, sí, Dios me dijo eso, pero yo no te amo. O sea, no, es simplemente obediencia A Dios. Pero no, fue una pareja, se casaron y Claro. fue una pareja impresionante. Ellos comenzaron, la misión se llamaba, pues la misión era WEC, pero se llamaba la Cruzada. Ajá. Y en él La UX. eran todos misioneros, entonces no eran pentecostales excepto mi abuelita. Oh. Y ella, obvio, le hablaba a mi abuelito. Y ella dice que él recibió el Espíritu Santo más o menos en el año 37. Un día cuando se les murió unos mellizos que tuvieron, él en su dolor comenzó a orar y un gemido que eran lenguas. Wow. Pero no fue sino como en los años 60 que realmente fue bautizado en el Espíritu Santo. Wow. Pero él no quería, porque había mucho antipentecostal ahí en esa misión, él no quería nada no quería dañar la misión. Oh. Pero el mover pentecostal está tan fuerte. Y yo recuerdo, yo de niño, yo comparaba los jóvenes de las iglesias pentecostales con los no pentecostales. Los jóvenes pentecostales metidos, adorando a Dios, los otros jugando canicas. Eso muestra lo Sí. que es el Espíritu Santo. Sí, es cierto. Entonces finalmente hubo la división y se perdieron todas las propiedades. Oh. Pero nos quedamos, o mi abuelito reunió todos los pastores y eran creo 20 pastores. Y hoy la misión cruzada cristiana ya debe tener como 400 iglesias. Entonces, Sí. por eso yo digo, nosotros estamos cosechando lo que no nos costó nada. Otros Wow. pagaron el precio y hay muchos pastores que pagaron, les tocó muy duro. Sí. Y nosotros ya estamos disfrutando Sí. de ese avivamiento. Ya, entonces desde los 18 yo entré a Berea a estudiar la Biblia y yo ya sabía que tenía llamado. Berea existía en... ¿Quién fundó Berea? Bueno, como la misión tenía un instituto bíblico, Ajá. cuando hubo la división, mis papás estaban ahí y lo sacaron. Oh. Entonces les dijeron, pero tenemos que formar a los pastores, Claro. y esa fue la misión de Berea. Oh. Entonces desde el 75. Del 75. Pero era muy humilde, muy sencillo. Y de hecho, eso fue lo que Dios usó para comenzar nuestra iglesia, porque yo
Yo ya había estado estudiando en Estados Unidos y le dije a mi mamá, pero si queremos que Berea sea impactante, necesitamos buenos maestros y un buen lugar. Y ella me dijo, pero es que los pastores no tienen plata. Y entonces por eso nos toca a nosotros. Y yo le dije, nos vamos con mi papá a Australia y voy a hacer como los misioneros cada 5 años tienen que ir a su nación como a recoger dinero. Es un poco duro, pero es Sí, como hablar de la necesidad sin pedir dinero, ¿no? Entonces sí. yo dije, yo voy con mi papá, yo le ayudo. Y fuimos, yo recuerdo que a todas las iglesias que sostenían a mis papás, yo iba con mi guitarra y los ponía a cantar, Cristo vive, Cristo, en español y eran felices, pero de la plata nada. Oh, Entonces pasamos 3 meses wow. y estábamos un poco frustrados. Faltaba como 15 días para venirnos y de repente en una iglesia bautista, que toda la vida apoyó a mi papá, yo miré a una esquina y Dios me habló. Y Dios me dijo, es que soy yo el que está cerrando las puertas, porque quiero que tú inicies una iglesia y que esa iglesia sostenga a Berea. Eso fue el gancho de El Dios para, gancho. porque yo estaba en una iglesia y todos mis sueños eran para esa iglesia. Yo nunca me vi Ah, ¿no? saliendo de esa iglesia. ¿No? Y ese mismo domingo, aquí en Colombia, mi mamá y mi esposa estaban almorzando y mi esposa, que en ese momento Pero éramos tú eras el novios, pastor principal de esa iglesia, no, ¿no? yo era el copastor y el líder de alabanza. Oh, wow. Entonces, aquí en Colombia, aquí en Colombia mi mamá y mi esposa estaban hablando y mi esposa que cuando nos ennoviamos, lo primero que me dijo fue, pero tú no vas a ser un pastor. Yo le dije, ni loco. Pero ese día le dijo a mi mamá, yo creo que llegó el momento para salir de la iglesia e iniciar nuestra propia iglesia. ¿Por qué? Porque ellos sentían, nos están sacando. Oh. Pero lo increíble es que en los dos lugares Dios nos habló. Pero eso lo dejamos en el secreto, volvimos a Colombia y yo creo que serían 5 años, ¿no? Un mover ahí de todo. La gente comenzó a pedir que yo fuera el pastor principal. Oh, Entonces se reunieron los ancianos y obvio no querían ese muchacho. claro. Va a revolucionar esto, no, no. Entonces no me aceptaron o no aceptaron lo que otros estaban pidiendo y ese fue o sea, ahí nos dimos cuenta, no podemos seguir aquí y salimos con mi familia y otros 10, yo creo, en enero del 93 y ahí se inició. Nunca pensé que, aunque eran mis sueños, o sea, es increíble, todo lo que veo es el cumplimiento del sueño, pero como que uno no cree que eso sería posible. Pero Dios sí Y no tenía. comenzó con el nombre Su Presencia, ¿verdad? No, nosotros, cuando yo estuve en Cristo para las Naciones, yo vi Ujú. que los mexicanos, había un mover en México impresionante, se llamaba Amistad Cristiana. Cristiana, sí. Entonces, me gustó ese nombre, ¿no? Entonces le pusimos Amistad Cristiana hasta que un día, como 7 años después, Danilo me dijo, pero ese nombre es de México. Y dijo, y lo de ustedes va a ser grande, ustedes no pueden usar ese nombre. Entonces me puse a buscar qué hago y leí por ahí que uno debe poner el nombre basado en la promesa que Dios dio. Mm, Entonces recordé que cuando ya estábamos a un mes de comenzar la iglesia, yo me desperté asustado porque éramos pobres, mis papás y yo, no teníamos nada para comenzar una iglesia. Eh, yo no creía, yo era tímido y ahora en el púlpito era otra cosa, pero en la realidad claro, era tímido y era claro. cobarde. Entonces yo me asusté como, ¿qué estoy haciendo? Y ahí Dios me habló, una vez más en una esquina, como que me habla en las esquinas, por eso estoy mirando allá. Y me dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces dije, mi presencia, mi presencia. Y leyendo los salmos yo veía que una Claro. y otra vez hablaba del lugar y hablaba de su presencia. Como la iglesia, dije, bueno, llamémoslo así. Yo recuerdo la primera vez que leí el libro de Patricio, tu abuelo, Sí. es por la sangre de él corrían las misiones, una cosa impresionante, se sentí impactado. Y si algo en tu ministerio que hemos marcado es la adoración. Recuerdo los primeros seminarios de oración que hacíamos aquí.
¿Ese es el éxito de tu crecimiento? ¿Cuál ha Yo creo sido que en el la comienzo, influencia más grande? yo creo que en el comienzo sí, es que yo estudié en Christ for the Nations, Cristo para las Ujú. Naciones, que en ese momento era como el Hillsong, Sí, claro, o era el lugar donde la alabanza claro. era impresionante. Ya después salió Hosanna Music, todos los cassettes de Sí, Hosanna sí. que todos De, pirateábamos, de- nos los regalábamos, pero ahí hubo como el despertar. Todo lo de Juan Carlos Alvarado de esos claro. años eran traducciones de Christ for the Sí, Nations. claro. Entonces, pero en el caso mío, desde el 75, cuando fuimos a Australia, me regalaron unos discos de Scripture in Song. No sé si ha oído ese ministerio, No. porque ellos lo que hicieron fue una pareja de Nueva Zelanda, comenzaron a recopilar las mejores canciones, joros, coros que se Ajá. cantaban en todas las iglesias del mundo e hicieron un disco con eso. Y yo de niño, como no teníamos teníamos ¿cómo se llama? Un tocadisco se llamaba. Sí. Y todos los días oía, This is the day, The Lady of I, the I Lord has lift, made. I lift up my hand, thou art worthy. Todo el tiempo lo oía, lo oía. Wow. Y, Clásicos, y luego himnos. comencé como a traducirlos. Ya después hubo otras traducciones, pero muchas traducciones mías eran muy cercanas a esas. Sí. Y yo creo que ahí comencé a conocer no al Dios de mis papás, sino mi Dios. Oh. Entonces fue la adoración lo que me llevó a conocer a ¿Tus Dios. papás eran músicos o no? No, pero mi papá cantaba, mi mamá tocaba el piano y el El acordeón. acordeón recuerdo, sí. Sí, pero era muy tradicional, eran himnos, Sí, claro. ¿no? Pero lo increíble es que en nuestra iglesia, ah, como mi abuelita sí era pentecostal, Sí. cuando poníamos ciertos himnos, ella adoraba. Wow. Y yo creo que entraba la gloria de Dios. Todo eso Dios lo usó como para atraerme hacia la alabanza. Y yo creo que Dios usó eso para mostrarme que ser cristiano es wow. ¿Cuál es la estrategia que crees tú que ha sido, debe haber varias, pero debe haber una que sobremarcar a las demás para decir que su presencia en la iglesia más grande de Latinoamérica? ¿Qué ha sucedido que en tu concepto que hayas provocado, que Dios haya provocado esa explosión tan grande de tanta influencia, ¿no? ¿Es tu persona, es tu carisma? ¿Qué es? No, Debe haber algo. yo siempre hablo de la unción de multiplicación, Ok, que es una unción. ujú, cierto. Y yo siempre estuve buscando, o sea, ya tenemos alabanza de oración y de repente alguien regaló un libro de Coleman, que fue el que trabajó en Billy Graham, El Discipulado. Y era el Oh, libro El sí. Plan Supremo de Hoy mismo, sí, Evangelización. sí. Y él habla de cómo Jesús discipuló a sus discípulos. Habla como de 10 cosas. Y yo veía eso, pero no sabía cómo aplicarlo. Exacto, sí, Y sí. luego comencé a estudiar el avivamiento en muchas iglesias y casi todos giraban alrededor de células. Ujú. Pero yo no sabía cómo hacerlo. Yo tenía grupos y grupos y grupos, pero no lográbamos multiplicarnos ni nada hasta que vino un gran hombre de Dios a Colombia a un evento en el Coliseo. No voy a decir el nombre porque el tipo no me caía bien. Eh, pero los que lo Uh. trajeron fueron los pastores Ricardo Ah, ya, Rodríguez, ya, ¿sí? ya. Los que lo trajeron les solicitaron a nuestra iglesia que ayudáramos con la, con la, mm, con la parte de organización, porque éramos muy Sí, organizados, sí. los Ujieres. Entonces, como todos iban y estaban emocionados, yo dije, uy, si no voy, qué oso. Entonces fui y mi esposa ni me acompañó. Y además en el Coliseo, como hay tanto eco, no se entendía. Nada. Y a ese evento recuerdo que invitaron a Danilo Montero a dirigir la alabanza. Él después comparte que él pensaba en poner sus canciones y le dijeron, no, solo Aleluya y Espíritu Santo, bienvenido, y no más. No va. Pero mire, cuando comienza él a adorar, Sí. por primera vez no hubo eco en el Coliseo, o sea, fue una cosa sobrenatural. Y en la adoración, la gloria de Dios bajó, fue. Y luego este hombre ministró impresionante. Yo sentí la presencia de Dios. Entonces, al día siguiente me llevé a mi esposa.
Lo tienes que experimentar. Fue parecido, no igual. Oh, Sin embargo, ahí él dio una palabra profética. ujú. Y él dijo, imagínense, 20,000 en el Coliseo. Ustedes están buscando en todas partes del mundo el avivamiento, pero el avivamiento está aquí. Cuando él dijo eso, yo sentí que me estaba hablando era a mí, Oh, porque yo iba a Estados Unidos, yo fui a aprender a Guatemala, no tenía la plata para ir a donde John y yo, pero leía todo, yo estaba buscando en todo el mundo, pero yo era muy reacio al despertar que Dios estaba haciendo en Colombia, en una iglesia. No quería porque nadie es profeta en su tierra. cierto, Y pues uno oye cosas, sí, todo eso lo lleva uno a prevenir. Entonces sabíamos que teníamos que aprender. wow, Y a la semana nos invitaron de esa iglesia como a 300 pastores de Bogotá a un encuentro. Hoy sé que fue un encuentro ujú. y todo salió mal. Llegaron tarde y eso comenzó a Sí, sacar lo peor que había en mí. sí. Y comienza a ministrar. Ni siquiera va el pastor principal, sino el secundario. Y yo digo, no, pues qué respeto, porque ahí estaba la crema innata de Claro, Colombia, claro. los duros. Pero cuando él comienza a hablar de él, dice, Dios no pone su visión, no, la unción, hoy diría la unción de multiplicación en un vaso sucio. Cuando él dijo eso, yo pensé, ¿sucio yo? Y luego pensé, ahí estamos los pastores de Colombia, sucios nosotros. Y me di cuenta que sí, porque nunca había sido discipulado. Yo ya Oh, tendría más de 35 años. oh, wow. En toda mi vida nunca había sido discipulado porque nos daban eran cursitos. Cositos, la La peña. gente llegaba para bautizarse, pero eso no es hacer discípulos. Y ahí me di cuenta que el gran secreto es hacer discípulos. Pero luego viene lo otro y es que lo que Dios iba a hacer en nuestra iglesia primero tenía que iniciar conmigo. Digo, Y esa es la unción de multiplicación. ok, Y Dios es Dios. Él no va a dar la unción de multiplicación a un cristiano mediocre o mundano o correcto, grosero o correcto, malgeniado. correcto. Por eso primero Él tiene que trabajar en nuestro carácter. Y yo creo que fueron 3 años trabajando en mi carácter. Y aún hoy todavía sigue trabajando. O sea, yo no puedo decir, ya, no. Sí. Pero yo me dejé. Yo entré así con esa actitud, vamos a ver qué hago. Y luego fui soltando y recibiendo. Yo recuerdo que le dije a mi esposa, al mediodía nos largamos. Y nos largamos porque cumplimos la palabra, pero en el camino a casa dije, devolvamos. Y nos devolvimos y otra vez Y dispusimos. Rochi estaba Ella también, Dios también, hizo. sí. Pero yo creo que fue más en mí. Tal vez, o sea, yo, porque Ro venía de un grupo, precisamente creo que usted también venía, donde había un buen discipulado. Sí, Porque mucho del discipulado sí, se aprendió en Campus Crusade. sí, Entonces, sí, Cruzada Estudiantil en Colombia hacía un buen trabajo de discipulado, pero el discipulado de Campus Crusade, y esto lo aprendí después vi el libro ahí de Neil Anderson, Neil Anderson. porque era un discipulado hacia el futuro, cómo orar, cómo leer la Biblia, Correcto. todo, pero no un discipulado hacia atrás. Y Neil Anderson, porque tuve el privilegio también de traducirle, Ah, aprendí sí, tanto, wow, en 2 ocasiones. wow. Y él entonces decía, el discipulado, no, para ir hacia adelante primero hay que ir atrás, hay que sanar el pasado. Oh, claro. Eh, y ahí hay muchas cosas de liberación, de renovar la mente, de confesar los pecados. Ujú. Son muchas cosas que Sí, tristemente nos enseñan. Porque a veces el legalismo no es eso, confesión de pecado, y ya todos los pecados son ujú. perdonados, y entra un poco la mentalidad tradicional de que uno va y se confiesa con el cura, pero eso no es confesar el pecado. Confesar el pecado es reconocer la basura que hay en mí Ujú. que atrae los demonios Mm, y sacar esa mm, basura, y cuando uno lo saca, pues se van los demonios. claro, wow. Entonces, yo sé que en Cristo soy perdonado. El momento que recibí a Jesús, soy Exacto. salvo, santificado, justificado, todo lo que soy en Cristo. Pero, ya que Pablo dice, hay que seguir trabajando en la salvación. Sí, Aquel que comenzó la buena obra en ustedes será fiel en perfecto, completarlo. Entonces, la santificación es algo que uno hace perfecto. toda la vida. Pero
confesar los pecados, reconocer que hay prácticas que le abren puerta a los demonios. No digo que estoy endemoniado, pero las voces que no me dejan dormir a la noche. Ujú. Eh, y por eso muchos dirán, soy legalista porque yo le doy palo a Harry Potter, pero es que no se dan cuenta que eso le abre las puertas a los demonios. Lo que pasa es que no es un demonio, no es Megadeth, Claro, claro. es un ángel vestido como ángel de luz. Oh, Es un espíritu guía. Y hoy hay muchos cristianos que son guiados no por el Espíritu Santo, sino por uno que es muy parecido al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque practicaron adivinación, porque leyeron el horóscopo. Aún el ir a una costumbre muy latina de visitar los cementerios. Yo enterré a mi papá y nunca más volví, sí, porque pues ya no está ahí. sí. Pero ir a esos cementerios uno comienza a hablar con la mamá. Eso es espiritismo. Mm. O sea, los demonios se aprovechan de De eso. eso, claro. Cuando yo comencé a estudiar sobre guerra espiritual, leí la historia de Don Basham. Don Basham fue un hombre que tenía depresión, no podía dormir, insomnio. O sea, al comienzo nada. Una iglesia exitosa, pero de Así. repente y cositas así, y no sabía qué hacer, no sabía qué era, y se reunían los de la ciudad, los pastores, a hablar de Dios, y él un día fue y dijo, bueno, si somos pastores, voy a abrirles mi corazón, les contó, y todos, como y este que, les digo, no puedo dormir, oigo voces, no sé. Y cuando digo, y yo estaba saliendo y se me acercó un pastorcito de esos que uno menosprecia Sí. y me dijo, eso puede ser un demonio. Entonces, cuando él me dijo eso, yo, no, es que está en Cristo, nueva criatura es. Exactamente. Entonces, pero yo salí, dice, yo salí y eso me quedó sonando. Ahora, ya no me acuerdo mucho la historia, pero no sé si él mismo fue el que lo ayudó, pero le mostró que ese demonio o comenzó a influenciarlo o lo que sea, una película que él vio a los 12 años. Dice, yo fui a esa película con mi hermano Wow. y era para mayores y era de terror. Y dice, yo recuerdo que hubo una escena en donde, en ese momento entró, pero estuvo ahí quieto, escondido, 20 años. Y cuando llegó el momento, ¡pa! Entonces, todo eso, a mí me gustó comenzar a estudiar sobre los demonios y nos dimos cuenta que hacer discípulo no solo tiene que ver con el futuro, sino primero sanemos el pasado, Okay. liberémonos del pasado. Y yo diría que ese es el gran secreto. Wow. ¿No? El hacer discípulo y hacerlo bien. Yo les digo a los líderes de nuestros grupos, asegúrense de que los 3 primeros años de vida de esa persona les hagamos el discipulado bien. Porque así, si no lo hacemos bien, los demonios son astutos. Y esos demonios, la gente cuando llega al Señor recibe y está en su primer sí, amor correcto, y todo correcto. eso. Y muchos demonios se tienen que ir porque entró Jesús y Claro. puso orden. Ajá. Pero hay otros que se quedaron ahí y se volvieron, yo digo, demonios religiosos, Oh, que son los peores. ¿Por qué? Porque son demonios del fariseísmo, el criticar, el juzgar, el oponerse, el no y la iglesia está el llena no de eso, dejar ¿no? leer la Biblia. Mire, Oh. algún día, Dale, dale. no puedo adelantarme mucho, pero mi hija va a compartir algo. ¿Sí? Porque Dios está haciendo un proceso de liberación en su vida impresionante. Pero a mí me llamaba la atención que le gustaba leer libros, pero no la Biblia. Y eso le pasa a muchos. Leen libros, pero no la Biblia. Exacto. Hasta que comenzó alguien a discipularla y descubrieron cositas que ella hizo que le abrió la puerta a un demonio que le hizo creer la Biblia no. Desde que la liberaron, dice, yo solo quiero leer la Biblia. Wow. Pero no solo eso, ella compró 300 libros, costosísimos. Y una literatura impresionante. Ella me decía, es que estos saben escribir, tenemos que aprender de ellos para escribir buenos libros. Después de esa liberación, primero lo quería vender porque era más de $1,000, $2,000. Vender para devolver el dinero. Pero Dios le mostró lo de Hechos,
que reunieron todos esos libros, recuerden, los quemaron. Sí. Con el esposo lo quemaron. Dice que olía a azufre. Y desde ese momento, ¡fum!, una liberación en la casa. Parecen bobadas, ¿no? Y mi hija, con este que, Imagínate. sí, pero sí, son cositas que uno comienza A son detectar. puerticas que uno va abriendo sin darse cuenta. Sí. ¿Y tú crees que eso es lo que es el elefante en la sala, ¿no? Que los pastores no quieren. Yo sé que hay extremos. El Sí, problema es claro. eso, que hay tantos Ujú. extremos que han dañado eso. Sí, cierto. Y por eso me gusta Neil Anderson, porque Mm, eso de demonios corran por acá y demonios por allá y sí. gritos, eso es muy emocionante, Ujú, pero si el cristiano no quiere ser libre, o sea, si yo quiero seguir ah, viendo pornografía, ujú, o si yo quiero seguir diciendo groserías, ujú. pues si me echan, ordeno en el nombre de Jesús todo espíritu de lujuria, sale. Me tienen que obedecer. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en mí que el que está en esa persona. Ujú, Entonces ese demonio se tiene que ir, ujú. pero afuera lo está esperando. Por eso Jesús dijo, Oh, vienen wow. 7 peores y el postrer estado es peor que el primero. Entonces, de nada sirve eso si la persona dice, sí, la lujuria, la pornografía no está bien. Yo no quiero pecar más. Y ahí confiesa, Señor, yo confieso que la pornografía o la lujuria es un pecado gravísimo y renuncio a ese pecado, y si hay un demonio, renuncio a ese demonio. Ya ese demonio ya se tiene que ir. ¿Por qué? Porque se sacó la basura, Claro. pero ya no hay manifestaciones. Mm, Y cuando sale el demonio ya no puede. ¿Por qué? Porque ya lo confesó. Digo, no te vas a volver a meter. Ahora va a golpear, sí, ¿eh? claro. O sea, eso que muchos dicen es, uy, me dio unas ganas. Esas ganas pueden ser un demonio. No, ahora, no todo es De demonio. todo, sí. También hay carne, ¿no? Y, Sí. sí. Me parece súper interesante, ¿verdad? Yo creo que muchos pastores van a tomar atenta nota, porque creo que la pieza en el engranaje que nos faltaba a nosotros igual en la iglesia, después de tener evangelismo, predicadores, congresos, seminarios, era el discipulado. Discipulado, quiero decir que en 4 o 5 años transformó la iglesia exponencialmente. El crecimiento fue exponencial. Sí. Eh, Después hubo un crecimiento salvaje que no supe qué hacer con ello hasta que te di unos 3 consejos que nos diste, Ah, bueno. porque había muchos líderes que tenían muchas personas y teníamos como que formar otro equipo de pastores que nos ayudaron. Y gracias a Dios, Dios me dio una herramienta para formar pastores, no solamente líderes que fueron un alivio, ¿verdad? Pues aquí tuve el privilegio de oír a Marcos Barrientos, Ujú, y fue mi primer mensaje de este año. Para mí el mensaje más importante de todo el año, ah, y fue basado en Isaías, recuerda que Jesús entró al templo y le entregaron el rollo del profeta Isaías y él buscó y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Número uno, no hagamos nada sin el Espíritu Santo. Él le dijo a los discípulos, los mandó a predicar, a ser discípulos, pero dijo, no, quédense hasta que reciban el Espíritu Santo. Yo no hago nada sin el Espíritu Santo. así Todas es. las mañanas, y también cuando le predicaba a la iglesia este tema, yo les decía, yo Ajá. vengo de un congreso pentecostal, y cuando voy a esos congresos pentecostales yo digo, yo como que no soy pentecostal, porque eso gritan, eso emocionan y espectacular, o sea, pero yo soy todo calmado. Pero puede que yo sea más pentecostal que ellos, porque Tú eres un como, poquito bautista como tu abuelo. no, pero Pablo Mentira. decía, yo No. hablo en lenguas más que todos Claro, ustedes. exactamente. Pero Y en era un el desorden. púlpito no, Correcto. ¿por qué? Porque voy a predicar en español Claro, para que la gente sea edificada. Pero claro. en mi tiempo a solas, yo oro en lenguas, porque el que ora en lenguas, dice la Biblia, a sí mismo se edifica. El que ora en lenguas ora la perfecta voluntad de Dios. O sea, son tantos los beneficios. Todas las mañanas yo tengo como 10 minutos para orar en lenguas, luego interpretarlos, luego la revelación. Entonces, es lo primero. El Espíritu del Señor está sobre mí Ujú. por cuanto me ha unido para predicar el Evangelio. Entonces, la gente tiene que predicar. Donde quiera que estemos, tenemos que hablar de Jesús. Estuve en un avión y se me hizo un testigo de Jehová al lado. Yo no sabía. Y ya estábamos aterrizando
Esto fue en Australia y vio que yo estaba preparando un tema y yo creo que vio hasta los versículos, dijo, oh, va a dar un tema, sí, sí. Entonces comenzó a hablar, yo también soy, ¿y por qué los colores y todo eso? Entonces le dije, no, pues es que yo soy de mala memoria, esto me ayuda a visualizarlos. Dice, yo también soy un motivador. Oh. Así habló. En fin, pero finalmente yo comencé a hacerle preguntas, digo, no, soy un pastor de los testigos de Jehová, o no sé, ni se llaman pastores, Sí. pero él buscó una forma de evangelizarme, en cambio nosotros no lo hacemos, los Wow. cristianos. Entonces, el Espíritu del Señor está sobre mí, en predicar el Predicar el Evangelio, evangelio, luego sanar sanar a a los los quebrantados quebrantados de de corazón. corazón. Sí. Eso es sanidad interior, Claro, renovación de la mente. Ahí la gente tiene tantos chichones. sí, sí, sí. Y sobre todo en Latinoamérica. O Sí. sea, cuando yo oigo los El casos abuso. de nuestra iglesia, Horrible. digo, no puede ser. Sí. Entonces, una iglesia que no haga sanidad interior no está formando a su gente. Exacto. Y tiene gente enferma. Correcto. Y la gente enferma emocionalmente, pues pueden, pero hay momentos de crisis. Entonces tenemos que volvernos los mejores en sanar a los quebrantados de corazón, pero luego libertad a los cautivos. Y eso tiene que ver con liberación. Y por algo Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Número 1, hablarán nuevas lenguas. Número 2, echarán fuera demonios. Pregunto, ¿por qué hay iglesias en donde nunca echan fuera demonios? Entonces Jesús mismo lo hacía y ahí en Isaías, cuando leyó eso, nos muestra que tenemos que hacerlo y luego sí, y predicar el año agradable del Señor, que es el tiempo, el periodo que estamos viviendo de gracia. Desde que se fue Jesús hasta hoy es un periodo de gracia. Pero vendrá un momento en el cual la ira de Dios viene y es la segunda venida. Pero ahorita es un tiempo de gracia, pero muchos predicadores o muchas iglesias solo predican de la gracia, la gracia, Sí, la sí, gracia. sí. Sí, pero ¿y qué es lo otro? Bueno, yo creo que me tiré su entrevista, no he hecho sin hablar. Corten, No, ¿sí o no? no. Esto va a quedar no es una entrevista, un documental, es una docuseries. Yo recuerdo hace muchos años que viniste a la iglesia, hace años, a hablar sobre las iglesias estanque. ¿Te acuerdas? Ay, sí, sí. Y ese tema a mí nunca se me ha olvidado y creo que lo sigues predicando. Y lo he aplicado. Habrá espacio para... Yo creo que hay prédicas del estanque, ¿verdad? Que están en YouTube tuyas, creo que Sí, con sí. otro nombre. Sí, y hay muchas iglesias donde voy, lo doy, sí, Lo doy, sí, sí. sí. Pero dentro de todas lo grandioso que Dios ha sido contigo y el éxito que has tenido, me imagino que has tenido momentos duros. Como pastor afrontamos momentos duros. ¿Cómo sales de esos momentos? ¿Cómo los afrontas? Poder, salud, estancamiento, finanzas. ¿Qué ha sido lo más duro que te ha pasado y cómo lo has podido superar? Muchos pastores se encuentran en esa disyuntiva y no saben cómo salir de ese atollo, ladero, y no sé cómo, desde tu vulnerabilidad, cómo nos puedes ayudar a salir o de la depresión. Yo creo que depresión no, No, ¿verdad? nada de eso. Y cuando oigo esos casos en otros, yo no puedo entenderlos. Correcto. Porque no lo he vivido, pero mi esposa sí vivió la depresión y mi hija la ansiedad. Sí. Y yo lo vi y eso es tenaz. Y mi esposa dice, es una lucha permanente. ¿No? Ella dice, yo quisiera poder decir, ya soy libre, totalmente no, pero no. Ella dice, yo tengo que aprender que cuando, y ella habla de que ella cree que es un demonio, aunque y ahí mi hija dice, no es un demonio y también tiene razón, no hay un demonio de depresión, pero los demonios se aprovechan de algo nuestro, de mi personalidad. ¿De dónde vino eso tan fuerte en ciertas personas? No siempre tenemos la respuesta, pero sí tenemos que saber manejarlo y mi esposa lo ha aprendido a manejar. Por eso algunos dirán que ella es legalista con la música secular, pero la razón es Claro. A ella le afecta. Claro, claro. Le afecta mucho. Ella dice, es que entra un manto de oscuridad. Claro. Y dice, y yo quiero oírlo, porque mi carne, Sí. porque somos masoquistas, sí, claro, queremos hacernos daño y me quiero encerrar. ¿Pero es un problema de la edad hormonal o siempre ha...? No, pues ella
Yo creo que lleva mucho tiempo en Victoria, pero Sí. porque lo aprendió a hacer. Y en mi casa hay alabanza en todo Todo el lugar. día, En sí. la cocina hay alabanza. Y mire que Parece. hay un demonio que me le baja el volumen, ¿Así? ¿no? Sí. Pero ¿sabe qué es? Es cuando está en el celular, sin darse cuenta, iban bajando el volumen. Y mi esposa decía, no, yo no soy. Le dije, eres tú. Pero sí, es tan sutil, entonces lo puse en un lugar donde nadie puede tocar el volumen. Entonces, toda la noche suena, todo el día en la cocina hay alabanza. En mi baño, tan pronto me levanto, pum, lo pongo y suena todo Y el tiempo. cuando sientes que los líderes están pasando por un tropiezo, un estancamiento, una situación, ¿cómo los enfrentas? ¿Te desespera y vas y eres verbal en el púlpito o qué haces? ¿Cómo manejas Con los la líderes, frustración o que la iglesia esté estancada o que hay un problema de liderazgo, de carnalidad mundial? ¿Cómo lo manejas? bueno, en cierta forma, eso ya es problema de mis líderes. Pero tú eres el pastor, Sí. ¿cómo lo...? No, yo los veo y me cuentan y yo digo, ay, qué bendición que no tengo que estar con ellos, es duro. Sí, Uy. Y los casos que uno oye, horrible. hay gente miserable. O sea, Sí. cómo el divorcio, cómo pueden ser Ujú. tan crueles Sí, sí, sí. con su esposa, con sus hijos, tan egoístas. Sí, total. Y estamos hablando de cristianos. Y Sí, cristianos. ahora los que se están divorciando son las viejas. ¿Así? Sí, porque que el marido es un vaciado, en cambio el que trabaja conmigo, ese sí es exitoso. Y Oh, las encarretan y sí. es muy duro. Sí, Cierto. sí me duele, pero sí tengo esa bendición de que más ellos lo hacen. Ujú. Dios me da las herramientas y ellos Sí. mismos dicen, todo lo que usted nos ha dado ahora nos sirve. Yo creo que eso se trata también, el crecimiento y es ir empoderando a la gente. Y la verdad, yo creo que lo hace mejor que yo. Así. Yo creo incluso cuando ellos ministran, yo digo, Wow. yo Es un quisiera, gozo, ¿no? sí, Es un gozo. porque la gloria postrera es mayor que la primera. Claro, Lo que claro. yo tengo es fama, pero ellos son los buenos. El gran secreto son ellos. Sí, es verdad. Eh, ¿Cómo ves la influencia de la iglesia en este momento para terminar ya? Que ha sido muy bueno, pero tenemos un encuentro. Yo he invitado a Andrés a que haga un encuentro con nuestros líderes. O sea, que hoy va a gritar a los demonios. No va a haber demonios en la puerta esta noche, Sí, no, no. en la casa. Pero ¿cómo ves el futuro de la iglesia en general y cómo podemos seguir siendo de influencia? ¿Cuál sería la clave para que en estos tiempos finales podamos ser fieles al Señor hasta que Él venga? ¿Cómo ves tú la Yo iglesia? recuerdo que mi abuelita, Ujú, la pentecostal, la que venía de Gales, ujú. todo el tiempo hablaba, oh, Colombia, Colombia, y le da un dolor. Ya, yo en ese momento no sabía por qué era un niño, ella lloraba porque pastores la estaban embarrando. Y ella tenía la esperanza, o sea, le dolía mucho. Y yo un día, yo tendría 12, 13 años, le dije, pero grandma, ¿quién va a ganar, el diablo o Dios? Ella me dijo, Dios. Entonces, si Dios va a ganar, y ahí Wow, cambió. wow. Y cuando yo oigo a algunos pastores, ay, Colombia, ay, esto está... Pues yo siempre pienso, pero Dios va a ganar. Ujú. Yo un día incluso prediqué sobre eso porque vi un partidazo de Inglaterra que un equipo estaba perdiendo 5-1 y faltaban como 5 o 7 minutos y empató. Es el mejor partido que he visto en mi vida. Y luego Dios me dijo, eso es lo que va a pasar. Ahorita parece que el diablo está ganando, Ujú. pero algo tiene que pasar porque Dios es el ganador, Wow. ¿no? Donde abundó el pecado, sobreabundó la La gracia. gracia. Entonces yo sigo creyendo que la situación en Colombia, en Venezuela, en muchas de nuestras naciones en Latinoamérica, se va a mejorar. Algo tiene que pasar. Amén. Dios va a responder nuestras oraciones. Sí, sí. Me voy a quedar con ese rema, esa Esa es frase. una palabra profética Yo creo que para sí. nuestra nación, sí. Yo creo que sí. Dios, nos vamos a sorprender que Dios va a responder nuestras oraciones. Ese fue el rema para mí hoy. Gracias, Andrés, por estar aquí. Muy Miguel, amables. no, Espero que qué ustedes se hayan privilegio. edificado en este tiempo. La verdad, a mí me gusta que él hable porque cada vez que habla una perla suelta que nos edifica, una herramienta que nos puede ayudar. Así que nos vemos muy pronto. Por favor, denle like, suscríbanse y no se olviden de activar la campanita.
de notificaciones para que podamos estar más en contacto con ustedes. Dios los bendiga rica y abundantemente.